Estamos formados por entre un 60 y un 70% de agua. Este dato es vital para que puedas entender la temática que hoy vamos a abordar desde el IES Profesor Martín Miranda. Bueno, con mucha energía vamos a tratar el tema de hoy que va acerca de la crisis mundial del agua. Bienvenido a un nuevo episodio de Let's Go. Ya hemos visto que tenemos una preocupación latente por la crisis mundial del agua, pero me pregunto por qué nace este miedo. Quizás porque somos más conscientes de que nos podemos quedar sin agua nosotros mismos, no las próximas generaciones. Y lo más importante, a lo mejor también el agua que tengamos no va a ser de suficiente calidad en el futuro. Bueno, de todo eso vamos a hablar a continuación y tenemos la suerte de poder saludar y tener aquí en el IES Profesor Martín Miranda a grandes profesionales, empresas que son canarias y que hoy nos acompañan y que son profesionales sobre todo en el tratamiento de agua. Es el caso de OnBlue y nos acompaña hoy Margaret Bellorín, así que muchísimas gracias por acompañarnos, Margaret, y sobre todo pues darnos tu visión en torno a este tema en el cual te especializas concretamente. Lo primero, Margaret, que queremos que nos comentes es por qué es tan importante para el ser humano el consumo del agua. Pues mira, el consumo del agua es vital para todos nosotros. En el estado fetal, el 100% del feto es totalmente agua. Cuando el bebé nace, es un 80% agua. Cuando ya empezamos a crecer, el 70% es agua. Y cuando ya empezamos a ser maduritos y a envejecer, retenemos menos y pasamos a ser un 50% de agua. ¿Qué pasa? Que nuestros órganos, sobre todo, imagínense, la sangre, tiene más del 80% de agua. Los riñones, más del 80%. El cerebro, más del 80% de agua. Hasta los huesos, un 22% de agua. ¿Qué pasa? Dejamos de beber 3 días agua y nos deshidratamos y, como se dice, nos vamos para el otro barrio. Podemos estar sin comer hasta 15 días, pero sin beber agua, imposible. A veces decimos, ¿por qué tenemos un dolor de cabeza? Porque no bebemos agua. Entonces, por eso es fundamental y primordial beber agua y que nuestra agua pues esté en condiciones. Eso te iba a decir, creo que es muy importante que partamos de esta aclaración que nos has hecho, ¿no? Estas afirmaciones, somos agua realmente. Somos agua. Actualmente somos mitad agua, ¿no? Y partiendo de esa base, también tenemos que saber que el agua que estamos consumiendo o que vamos a consumir en el futuro, si no cambiamos nuestros hábitos y no cambia nuestro sistema de cómo estamos viviendo, esa agua tampoco va a ser, la poca agua que tengamos ni siquiera va a tener buena calidad. ¿Por qué es tan importante que el agua que bebamos de consumo humano tenga un criterio, ¿no? para que sea bueno? Bueno, nosotros estamos regidos bajo un Real Decreto 140/2003 del 7 de febrero, donde ahí reza realmente los criterios sanitarios que debe tener el agua. A nosotros nos garantizan que el agua que nos llega desde que se recoge o se toma desde una galería, desde un pozo, pues cumple con todos los requisitos para que nuestra agua, cuando llegue finalmente a nuestro grifo, pues sea un agua salobre y que sea limpia y que sea potable. Para eso se controla a través de criterios y esos criterios pues tienen ciertos parámetros de control. El agua tiene muchos controles a nivel sanitario: olor, sabor, color, pH, conductividad, qué metales tiene, cromo, plomo, mercurio y evidentemente el cloro. O sea que la legislación española y europea nos garantiza que el agua que nos llega a nuestro grifo es totalmente potable. Es muy importante saber que actualmente contamos con estos criterios, pero si no tenemos agua ni siquiera vamos a poder tener un agua buena, ¿no? Para poder consumir. ¿Qué aspectos interfieren en el tratamiento del agua que bebemos diariamente para que no tengan esa calidad?
Pues eso es lo que estaba haciendo mención, que evidentemente uno de los criterios y los parámetros básicos es lo que les mencioné anteriormente, que no tenga mal sabor, que esté potabilizada, clorada, que es supremamente importante, que se mida la turbidez, que se mida todos esos parámetros para evitar sobre todo la parte bacteriológica, la Escherichia coli, todo eso lo controlan para evitar que el agua no esté en condiciones. El transcurso de todas esas canalizaciones, el estado de las tuberías, eso es muy importante. A veces hay municipios que no se puede beber el agua porque alguna tubería pues se habrá roto o fracturado, y con los parámetros que se controlan diariamente, pues ahí está totalmente vigilada la calidad de agua bajo ciertos parámetros específicos y establecidos. Marga, ¿y cómo nosotros en nuestro día a día podemos hacer para que podamos consumir agua que cumpla con esos requisitos, que sea buena agua? Vuelvo a quedar a lo mismo, el agua que nos llega es totalmente potable. Lo que pasa es que evidentemente hay partes donde las aguas son muy duras, donde a veces preferimos comprar un agua embotellada porque el agua nos parece, nos sabe mejor, y por eso a veces tomamos y optamos esas opciones. Pero yo creo que ahí hay que también tener y gestionar el tema del plástico. Porque, como lo decías tú desde un principio, tenemos grandes preocupaciones. No nos está lloviendo como debe. Y los pozos, los acuíferos, sobre todo aquí en la isla, el agua la sacamos de galerías, de pozos, de desaladoras, y tenemos que cuidar ese bien, en el sentido de que, por lo menos a nivel de los mares, tanto plástico, ya la flora se ve afectada y la fauna. ¿Cuántos microplásticos tenemos ya en nuestro archipiélago? ¿Cantidad? Sí. Y sobre todo las corrientes están llevando mucho la cantidad de los microplásticos a la Graciosa, porque vienen de Sudáfrica, recorren todo África y terminan en el archipiélago. Y es tan importante el reciclado del plástico. Tenemos que tomar conciencia de eso, que pienso que no tenemos todavía la conciencia y no sabemos las consecuencias que podemos tener. No nos llueve. La sequía es uno Sí, la sequía quizás es uno de los grandes hitos y problemáticas que tenemos en la crisis mundial del agua. Claro. Y España está, bueno, pues dentro de esos países que mayor riesgo tiene en este caso. Márgara, me ha encantado contar contigo en esta pequeña jornada que estamos desarrollando en el IES Profesor Martín Miranda para hablar acerca de este tema tan importante. Sí. Y que va enlazado con tantísimos otros también de igual importancia que has mencionado, como el tema de la crisis climática, también el tema de los microplásticos, nuestros mares, nuestros océanos, la conservación del medio. Todo está unido y al final todo forma un todo que nos impide evolucionar y sobre todo frenar los efectos del cambio climático. Totalmente. Que es el mayor problema actual. Así es. Pues Margarita, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, y con este fuerte aplauso te damos las gracias. Muchas gracias a todos. Empieza por la letra A, sustancia líquida sin la que las personas no podemos vivir. Agua. Correcto, ¿ves? Fácil. Empieza por la letra D, proceso de eliminar la sal del agua. Pasa palabra. Depuración. No. Depuradora. No. Empieza por la letra E, cambio de estado del agua de líquido a gaseoso. Evaporación. Bien. Por la letra H, fórmula química del agua. H2O. Bien, correcto, ¿lo ves? Empieza por la letra I, forma sólida del agua, escrita en inglés. Ice. Bien. Gruesa masa de hielo que se origina en la superficie terrestre. ¿Global? ¿Cómo? ¿Global? No.
Según los expertos en medio ambiente y en meteorología, España en el año 2040 será uno de los países más secos de todo el mundo. De hecho, también tenemos que comentar que nuestro país consume en torno al 50% del agua que tiene, lo cual es una media bastante conflictiva y poco realista para lo que deberíamos consumir. Por eso hoy queremos tratar el tema de las sequías y abordar este tema de la crisis mundial del agua, porque es fundamental que tengamos conciencia del problema para que podamos tomar soluciones y ponernos manos a la obra. Para eso tenemos la suerte de poder saludar a Damián Ramos, perteneciente a la Asociación Juventud por el Clima, y también, que me lo diga el mismo. Aben Majek. Muy bien, pues supongo que será un proyecto que también trabaja en pro de todo este tema. Sí, exacto. Aben Majek es una federación de colectivos ecologistas de toda Canarias, que a su vez está federada a Ecologistas en Acción. O sea, son un montón de colectivos que se han coordinado para tener un órgano que les ayude a tomar decisiones, a organizar asambleas jurídicamente, etcétera, etcétera. Y trabajamos sobre todo en el ámbito del cambio climático. Fantásticos, muchísimas gracias Damián por acompañarnos y venir a transmitirle a todos los chicos y chicas que hoy nos acompañan en el IES Profesor Martín Miranda este tema que como reiteramos es tan importante. Bueno, lo primero que tenemos que tratar es lo primero. ¿Cuál es la principal problemática que hay alrededor del agua? Bueno, la principal, no sé si sabría capaz de identificar una, pero sí es verdad que tenemos un montón de problemas, ¿no? En el cambio climático, que es el tema que más me compete, no está claro hasta qué punto en España, y ya hablando de Canarias, en Canarias se vayan a reducir las precipitaciones. Lo que sí está claro es que van a aumentar las temperaturas considerablemente. Dependiendo de las acciones que tomemos de aquí a 2030, en base a reducir los gases de efecto invernadero, nuestras emisiones con los coches, con las fábricas y todas estas cosas que contribuyen de alguna manera a que aumente la temperatura mundial, pues tendremos un escenario más o menos feo. ¿Qué pasa? Que cuanto más aumente la temperatura, más va a aumentar el índice de evapotranspiración, o sea, cuanto más calor hace, más se evapora el agua. Y luego el agua que tenemos en los embalses se pierde mucho más rápido, ¿no? Entonces, si bien no estamos viendo que las precipitaciones hayan disminuido, sí que estamos viendo que cada vez son más irregulares, aumentan en intensidad, ¿no? De repente pues tenemos riadas gigantescas, a lo mejor lleva 5 años sin llover en algún territorio de la península y de repente tenemos una riada que arrasa con todo y con los pueblos que hayan hecho en el cauce del barranco pues se lo lleva por delante. Y claro, ese tipo de clima extremo no da tiempo al suelo para que absorba el agua y se quede en la capa freática para luego poder extraerla por medio de pozos y galerías. Y luego, pues, si además añadimos el aumento de la temperatura y que gran parte de ese agua se va a perder por evaporación, pues tenemos un problema bastante grave. Bueno. ¿Y qué podemos...? Me gustaría, para que nos quede más claro, porque has hablado de cosas que son muy importantes, pero quiero que nos quede aún más claro. ¿En qué podemos ver nosotros y nosotras esta problemática en nuestro día a día? ¿En qué nos afecta? Nos afecta en que necesitamos el agua para prácticamente todo. No sé si el consumo de agua por persona está en unas 24 garrafas de 5 litros para que se puedan hacer una imagen por día a nivel de Canarias, ¿no? O sea, a nivel individual, la media de consumo urbano de agua es como si yo cogiese y me rodease de 24 garrafas de agua, que son unas 8.700 garrafas al año, una cosa así. Es un montón de agua. Más a eso hay que añadirle el consumo del turismo, de las piscinas de los hoteles, de los campos de golf, del regadío también, de la agricultura, que es el principal consumidor de agua a nivel español. Y claro, cuanta menos agua dulce tengamos a disposición, porque hemos extraído toda el agua de los acuíferos, más tendremos que tirar de desaladoras que consumen energía, que normalmente esa energía a día de hoy pues sigue dependiendo en gran parte de los combustibles fósiles, del carbón, del petróleo y del gas natural. Así que si para coger y extraer agua estamos quemando combustibles fósiles que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y la temperatura global, lo que aumenta la evaporación de agua, lo que disminuye el agua disponible, al final estamos metidos dentro de un círculo vicioso que en el largo plazo no se sabe a dónde nos va a llevar, pero que son problemas que tenemos que tratar ya, ahora mismo. Bueno, pinta tenebroso, da mucho miedo, pero yo creo que no nos da suficientemente miedo porque está claro que no estamos haciendo lo correcto. La pregunta del millón, ¿cuánta agua hay para el consumo humano? O lo más importante, ¿podemos quedarnos sin agua? ¿Podemos quedarnos sin agua a nivel mundial? Sin agua dulce, interpreto, ¿no? Sin agua potable.
Probablemente no. O sea, una de las cosas que estamos viendo con el cambio climático es que están aumentando las precipitaciones. El problema es que son cada vez precipitaciones más irregulares, ¿no? A lo mejor, eso lo que decía antes, tenemos temporales de lluvias intensas y no da tiempo a que ese agua se absorba en los acuíferos. Y que cada vez los climas son más irregulares. El problema que tenemos ahora con el agua no es la cantidad a nivel global, sino es que a lo mejor en Francia, que es un país donde suele llover a menudo, tenemos pues, agua abundante y no nos tenemos que preocupar por eso, pero luego vamos a Uganda o vamos a Níger, que es un país que está en medio del desierto, y la gente tiene que caminar 80 kilómetros para coger e ir a buscar un cubo de agua. Y además es agua que a menudo está contaminada. O sea, el problema no es la cantidad, sino el cómo está distribuida. Y conforme se vaya agravando la problemática ambiental, vamos a ver que más se va a ir agravando esta desigualdad entre los países ricos que tienen, primero, recursos económicos para hacer desaladoras y toda la tecnología necesaria para extraer ese agua, y segundo, que a menudo, como vivimos en el norte, tenemos más agua abundante debido a las precipitaciones. Bueno, ¿qué acciones podemos hacer, ¿no?, para revertir todos estos temas que hemos tratado y que hemos abordado en el día de hoy? ¿Qué acciones podemos realizar para ahorrar agua, ¿no?, que creo que está en nuestra mano? A nivel individual, lo que podemos hacer, lo típico que si buscamos en internet, acciones para ahorrar agua, pues vemos cerrar el grifo, ducharnos en vez de bañarnos, instalar los filtros estos en los grifos para reducir el consumo de agua cuando abrimos el grifo, pero sobre todo empezar a plantearnos el modelo de consumo que queremos llevar a cabo, porque ya no es solo el agua potable que tengamos en nuestras casas, sino también si vamos a un hotel, a lo mejor estamos haciendo uso de una piscina climatizada al lado del mar, teniendo el mar justo al lado, pues cogemos y le metemos una piscina con agua dulce y estamos creando un impacto ambiental adicional en esa zona. Más luego, si seguimos favoreciendo el modelo de turismo actual, pues estamos destruyendo los espacios naturales que tenemos en Canarias, que cada vez tenemos menos por este modelo intensificado de turismo de ahora tal, y quiero tener un lujo y quiero, como está pasando ahora en el puertito de Adeje, que queremos coger y hacer un resort turístico en una playa que es pública prácticamente. Luego tenemos también el problema de los vertidos de aguas residuales, que no nos afecta directamente al agua que bebemos, pero sí, si nos bañamos en el agua, ustedes si tiran de la cisterna, ¿a dónde creen que va esa agua? Al mar. ¿Y no debería pasar por una depuradora? Pues muchas veces no pasa por una depuradora. No sé si el 60% de todas las aguas de Tenerife no están controladas. O sea, tiramos por la cisterna y todas esas cosas sospechosas que salen de nuestro estómago van directamente al mar y nos estamos bañando en nuestra propia porquería, ¿no? Salimos del agua llenos de ronchitas y decimos, ¡ay, las microalgas! A lo mejor son las microalgas o a lo mejor es nuestra porquería. Es como una ruleta rusa, pero de porquería. Maneras de contribuir a esto. Primero, informarnos del problema. Y segundo, empezar a participar en manifestaciones, asociarnos a colectivos ecologistas, informarnos de la problemática. El conocimiento, como personas jóvenes y como personas en general, es el mejor arma que tenemos para combatir toda esta serie de problemáticas. Bueno, a mí me ha dado ganas. Podemos dar un poco de información de ese, nos hablabas al principio, ¿no?, que se han unido un montón de colectivos ecologistas y han creado pues una especie de plataforma. ¿Podrías dar información donde los chicos, las chicas podrían a lo mejor acudir y a lo mejor si les interesa también formar parte? Bueno, en el caso de Ben Majek, es uno de los colectivos ecologistas más viejos de Canarias, que son a su vez, o sea, en realidad son muchos colectivos juntos. Y cuando hablamos de ecologismo es el tipo de activismo, de acciones que hace la gente común, que trata de acercar al mundo real la ciencia de la ecología, o sea, aplicar la conservación de los ecosistemas, la buena gestión de nuestra casa. Está Ben Majek, está Juventud por Clima y hay ecoimplicados que se dedica a recoger basura, ABEC que se dedica al control de especies invasoras, principalmente el rabo de gato. O sea, si ustedes quieren participar en un colectivo ecologista, solo tienen que buscar en internet y van a encontrar maneras de hacer voluntariado. Deberían hacer voluntariado, no solo porque es bonito y porque hay que salvar a los animales y todas estas cosas, sino porque la naturaleza, al fin y al cabo, nos sirve a nosotros, a los seres humanos, para vivir. Y cada vez tenemos ecosistemas más deteriorados. Entonces es importante que ustedes, como jóvenes, yo estudié hace 6 años en este instituto, soy antiguo alumno del Martín Miranda, pues ahora me estoy dedicando a hacer activismo y me estoy dando cuenta de la cantidad de problemas a nivel medioambiental que tenemos y que la gente no conoce. Entonces,
Si les gusta ir al monte de pateo y ver la montaña, el mar de nubes, estar en contacto con la naturaleza, pues tienen Abeque, tienen Pasa Sin Huella, o sea, si les gusta el mar, pues tienen Ecoimplicados, tienen Transición Océano. Hay un montón de colectivos en Canarias que se dedican a hacer acciones en la naturaleza y que no solo contribuyen a mejorar los ecosistemas, sino que también, seguro, que les hace pasar un buen rato y les hace descubrir cosas súper interesantes y aprender sobre los ecosistemas que tenemos aquí. Y hemos llegado al final de este episodio de Let's Go. Esperamos que te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido en torno al tema de la crisis del agua, tema muy pero que muy importante. Si quieres seguir profundizando en torno a este tema, te recomiendo 2 documentales de Netflix. Un Mundo Azul, una carrera por finalizar la crisis del agua, y también En Pocas Palabras. Un beso grande y hasta la próxima temporada. Chao.